Buenos días, entonces empezamos el primer capítulo de trigonometría. Es el primer tema, identidades trigonométricas. Recuerden, por favor, que en esta parte del curso, este capítulo es muy importante y hay que entenderlo bien. E incluso la siguiente clase también vamos a tocar el mismo tema. Para demostrar las identidades, nos vamos a basar primero en nuestra circunferencia trigonométrica. Miren, en este arco, que estamos en el primer cuadrante, yo voy a ubicar un ángulo o un arco teta. Ángulo general, una variable general, ¿ya? Número uno, ¿cuánto vale se acuerdan? ¿Cuánto medía o valía el radio en una circunferencia trigonométrica? Sabes que el radio es del centro de la circunferencia a cualquier punto de ella. ¿Cuánto valía su radio? ¿Te acuerdas? Tenía el valor de 1, ¿ya? ¿Y por qué colocó teta? Por el capítulo de geometría. Si este arco vale teta, él vendría a ser su ángulo central. Entonces, el ángulo central por el curso de geometría vale lo mismo que el arco. Si este arco dijimos que vale teta, entonces el ángulo central, como él es el centro, también mide teta. Ahora, voy a trazar una línea vertical por el extremo del ángulo, vertical hacia el eje X. Pregunta, ¿cuál era el valor de este segmento en una circunferencia trigonométrica si trazaba por el extremo del ángulo o el arco? Recuerda, una vertical, Estoy en seno, clase. seno del ángulo teta. No se olviden, ¿ya? Y si por el extremo del ángulo teta yo trazaba una horizontal hacia el eje Y, ¿cuál era su valor? Recuerda, coseno del ángulo teta. Se está formando, mira, un rectángulo. Recuerda también cuando yo te hablo de horizontal, te hablo de vertical, aquí se está formando ángulo de 90 grados. ¿Ok? 90 grados. Entonces, si aquí es coseno, este lado aquí también, mire coseno del ángulo teta. Ahora te pregunto, aquí viene la primera identidad. ¿Qué triángulo se está formando aquí? Se está formando un triángulo rectángulo aquí. Y en un triángulo rectángulo, los catetos son los lados que forman el ángulo recto. En este caso, los catetos, ¿quiénes van a ser? Seno y coseno. Y el valor de 1 para la circunferencia trigonométrica era el radio, pero para este triángulo rectángulo, uno que vendría a ser, profesor, vendría a ser nuestra hipotenusa. Aquí. Pregunta, aquí viene la primera identidad pitagórica. Pitagórica viene porque voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Me dice el teorema de Pitágoras. La suma de los catetos, cada uno elevado al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Como la hipotenusa es 1, elevado al cuadrado va a ser 1. Primera identidad pitagórica. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1. Recuerda, teta es la variable angular. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier ángulo siempre va a ser 1. Ahora, identidad por cociente. La tangente del ángulo teta. Seguimos aquí. Definición de la tangente. Profesor, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, la tangente de teta, mira lo que resulta. Seno de teta entre coseno del mismo ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos relacionando entre las razones trigonométricas. Y si yo quiero hallar, por ejemplo, secante del ángulo teta, definición de la secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Ah, profesor, o sea, si va a ser la secante de teta, va a ser igual a 1 entre coseno de teta. Así es. ¿Ya? Esa es una manera de demostración. Ahora vamos a ir de frente a lo que es la definición, ver las fórmulas y los ejercicios. Recuerda, identidades trigonométricas. Claro, es una ecuación que involucra expresiones trigonométricas, las cuales son válidas para todos los valores de la variable, donde esté correctamente definida. Ya nosotros vamos a asumir que esas variables siempre se van a cumplir.
Ahora, empezamos con las primeras identidades recíprocas. Obviamente las identidades recíprocas lo hallamos directamente ¿de quién? De la circunferencia trigonométrica. Y voy a empezar con él, mira, ve, recíprocas. ¿Por qué recíprocas? Porque si este coseno pasa a multiplicar a la secante, su producto es 1. Lo mismo que he hecho, voy a empezar aquí. Fórmula, ¿ya? Entonces, la cosecante del ángulo X, mi variable angular, de manera general, siempre va a ser la inversa ¿de quién? Del seno. Si yo quiero hallar, como has visto acá, secante, secante es la inversa del coseno. Lo mismo hacemos. Los dos primeros son muy importantes. Ellos dos son importantes. La tercera también, pero por conocimiento, la tangente es la inversa ¿de quién? De la cotangente. Ellos son las tres identidades recíprocas. Ahora, por cociente, aquí está, mira, la razón trigonométrica tangente es el cociente de dos razones trigonométricas. Entonces ahí empezamos. Tangente del ángulo X, variable angular, va a ser seno entre coseno, obviamente del mismo ángulo. Por lo que hemos visto, si la tangente es seno entre coseno, ¿cuánto será la cotangente? Coseno entre seno. ¿Ya? Ahora, identidades pitagóricas. Seno cuadrado del ángulo X que hemos visto aquí, más coseno cuadrado de X siempre va a ser 1. Repito, de cualquier ángulo o variable angular, siempre va a ser 1, por eso se le llama identidad. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa si yo el más coseno cuadrado de X, que acá está con más, pasa al lado derecho de la igualdad, de la identidad, pasa con signo menos? ¿Qué se va a cumplir? ¿Qué se va a cumplir? Que 1 menos coseno cuadrado de X va a ser igual a seno cuadrado de X, lo que está quedando al lado izquierdo de la identidad. Entonces ahí tenemos. Si hago lo mismo con el seno cuadrado, me va a quedar 1 menos seno cuadrado igual a coseno cuadrado de X. Perfecto, esa es la primera identidad. ¿Cómo aparecen las otras? Haciendo lo siguiente, partimos de él. Él es muy importante. Con él hacemos todas las pitagóricas, con él. ¿Qué quiere decir ello? Para calcular, hacemos lo siguiente. Dividimos entre quién? Entre seno cuadrado de X. Mira, al lado izquierdo de la igualdad hay dos términos. Al lado derecha de la igualdad hay un término. Entonces, los tres términos entre seno cuadrado. Pregunta, ¿cuánto va a quedar seno cuadrado entre seno cuadrado? 1. ¿Estamos de acuerdo? Estoy dividiendo cantidades iguales. 1. Luego, coseno cuadrado entre seno cuadrado. Profesor, ¿y eso? Pero recuerda, ¿quién es coseno entre seno? Coseno entre seno es cotangente, pero está elevado al cuadrado. Ya, entonces va a quedar 1 más cotangente cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, 1 lo divido entre seno cuadrado. Profesor, pero 1 entre seno es cosecante, pero él está al cuadrado. Pero profesor, el 1 no está al cuadrado. Recuerda, el 1 puede ser 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 a la cuarta. Al 1 no le afecta el exponente. Ya, entonces va a quedar cosecante cuadrado de X. Y ahí quedamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. De aquí también despejo igual. ¿Qué pasa si el 1 pasa a restar aquí? Sería cosecante cuadrado de X menos 1. Y eso va a ser cotangente cuadrado de X. ¿Estamos de acuerdo? Y si el cotangente cuadrado pasa a restar, me quedaría cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado igual a 1. De forma análoga, si yo a mi primera identidad pitagórica lo divido entre, ya no entre seno cuadrado, lo divido entre coseno cuadrado de X, resulta lo siguiente. Lo mismo. Tangente cuadrado de X más 1 igual a secante cuadrado. Se cumple lo mismo, jovencito. Profesor, ¿esa fórmula la voy a tener siempre? Sí, en la siguiente diapositiva la vamos a tener para poder resolver los ejercicios. Lo que sí vamos a recordar bastante es la parte algebraica. ¿Ya? Recordar lo siguiente, diferencia de cuadrados. Tengo la suma por la diferencia de las mismas cantidades, ¿qué va a resultar? Al cuadrado menos b al cuadrado. Date cuenta que en una diferencia de cuadrados siempre ¿quién manda? El primer término de la diferencia. Aquí es a menos b, por lo tanto aquí tiene que ser a cuadrado menos b al cuadrado.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, profesor, pero este es un binomio y está elevado al cuadrado. ¿Sí? Yo lo coloco de la siguiente manera para poder ayudarme en los ejercicios. El orden no se altera siempre y cuando yo tenga en consideración los signos. ¿Qué me dice este binomio al cuadrado? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Si es más, aquí sale más 2 veces el primero por el segundo. Y si es menos, menos 2 veces el primero por el segundo. Ahí no vas a tener problemas, ¿ya? Ejemplo. Pregunta, ¿cuánto sale aquí inmediatamente? Profesor, tengo suma y está multiplicado por diferencia. Entonces manda quién, el de la diferencia, diferencia de cuadrados. Ah, ya, entonces va a resultar secante cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1. Ah, pero ¿quién es secante cuadrado de x menos 1? Lo tenemos aquí. Entonces, ello va a resultar tangente cuadrado de x. Si yo tuviera ejercicios condicionales donde tengo que elevar al cuadrado, ejemplo, seno de x más o menos coseno de x, todo al cuadrado, ¿qué resulta? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más menos 2 veces o 2 por seno por coseno. Me resulta así, ¿ya? Si es más, ya sabes, más y menos, menos. Profesor, L es una identidad. Seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto es? 1. Ya lo demostramos de la circunferencia trigonométrica. Ahí. Por lo tanto, resulta ¿cuánto? 1 más menos 2 seno por coseno. ¿Ok? Entonces, cuando hagas los siguientes ejercicios, recuerda que en este capítulo vamos a tener los ejercicios de 3 tipos mayormente: de simplificación o reducción de expresiones. ¿Qué quiere decir reducción? De expresiones largas vamos a hallar otra equivalente más pequeña, pero que sea equivalente o lo mismo a lo que me pide el ejercicio. Condicionales, sí, porque me van a dar un dato y me piden otra expresión, ¿ya? Y eliminación de una variable angular, que ya lo veremos en su momento. Entonces, empecemos con el ejercicio 1. Reducir la siguiente expresión. Seno de x a la quinta por cotangente de x al cuadrado por cosecante de x al cubo y por secante de x al cubo. Claro, mira esa expresión y ahora yo tengo que calcular cuál de las alternativas es, que sea equivalente. ¿Cuál es el método, profesor? El método que generalmente vamos a utilizar, vamos a convertir la expresión a senos y cosenos. Acá tengo mis fórmulas. Trabajando, chicos, ya sabes, convierte a senos y cosenos. Profesor, pero él es seno. Si él es seno, ya no lo toques ya, porque tú quieres senos y cosenos. Entonces, vamos a la expresión a senos y cosenos. ¿Ya? Mira, seno de x a la quinta lo dejo ahí. Profesor, pero acá me dice cotangente. Y cotangente no es senos y cosenos, pero sí lo puedo expresar en estos términos, senos y cosenos. ¿Dónde está el cotangente de x? Aquí, en identidad por cociente. Pero está elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que el coseno y el seno también va a estar elevado al cuadrado. Cosecante de x al cubo. ¿Quién es cosecante de x? Cosecante de x 1 entre seno, pero elevado al cubo. ¿Quién es secante? 1 entre coseno, pero también está elevado al cubo. Entonces mira cómo va a quedar al final, después de convertir todo a senos y cosenos. Ahí tenemos. Idéntico como les había dicho, es secante, 1 entre coseno, pero también elevado al cubo. Y 1 al cubo es 1. Con 1 siempre va a ser 1. Ya, profesor, ¿ahora qué hacemos? Me baso en el álgebra. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Acá arriba solamente me queda seno de x a la quinta por coseno cuadrado de x. El 1 en una multiplicación se obvia, pero aquí en el denominador, mira, ve, seno de x por seno de x, exponente 2, exponente 3. Sumamos entonces, ok, me va a quedar seno de x elevado a la quinta por coseno de x al cubo. Ah, se está multiplicando y veo que aquí seno de x a la quinta en el numerador, seno de x a la quinta en el denominador. Entonces simplificamos sin problemas. Y ahora viene lo siguiente. Ahora,
Álgebra, división de bases iguales exponentes se van a restar, pero recuerda, yo no quiero que me salga exponente negativo, porque si yo resto 2 menos 3, me va a salir coseno de x a la menos 1. No, no me conviene. Profesor, pero lo invierte, claro, pero antes de hacer eso, mejor hago lo siguiente. No resto de arriba menos el de abajo. Voy a restar ¿quién? El de abajo menos el de arriba. Entonces, ¿qué queda arriba cuando resto 3 menos 2? Arriba queda 1 y abajo queda coseno de x, que es lo mismo. Entonces va a quedar 1 entre coseno de x. Miro mis alternativas y no está. ¿Por qué? Porque ¿quién es 1 entre coseno? Mira, ve, secante de x, que vendría a ser la solución a mi ejercicio. Alternativa B. De la misma manera vas a hacer el ejercicio 2 mientras yo respondo tus chats. Ejercicio 2. Bien, jóvenes, el método sigue siendo el mismo. En este tipo de ejercicios, a senos y cosenos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay problema, ¿ok? Cosecante 1 entre seno al cubo. Acá va a salir cotangente cuadrado, coseno cuadrado entre seno cuadrado. Seno de x lo dejo ahí nada más. Y secante de x 1 entre coseno cuadrado. Perfecto, entonces ahí tenemos. Antes yo de multiplicar, primero tengo que simplificar. Veo que ahí, mira, numerador, coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x. Inmediatamente acá también puedo simplificar, pero vamos a hacer lo siguiente. Arriba en el numerador, seno de x. Denominador, seno de x al cubo por seno de x al cuadrado. Seno quinta de x. Ya, ahí tengo. Igual voy a buscar que el exponente sea positivo. Entonces voy a restar de abajo 5 menos el exponente de seno de x, que es 1. Entonces abajo va a quedar seno cuarta de x. Y en el numerador queda 1. Ya, si alguien se dio cuenta, me dice 1 entre seno de x, cosecante de x. Está la cuarta, él también eleva a la cuarta. Y tiene razón, está muy bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente solamente para que te percates y te des cuenta por qué sale ese proceso. Yo puedo hacer lo siguiente, mira, ve. 1 entre seno de x, paréntesis, todo elevado a la cuarta. Y está bien, porque el 1 a la cuarta sigue siendo 1. Y ahora, fíjate, ¿quién es 1 entre seno? Cosecante de x. Por lo tanto, mi respuesta, ¿quién es? Cosecante de x a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Que sería la alternativa D. Ahora, aplica binomio al cuadrado. Ejercicio número 3. Reducir la siguiente expresión. E igual 4 seno más coseno elevado al cuadrado más seno menos 4 coseno también elevado al cuadrado. Ya. En este ejercicio 3, obviamente no voy a convertir a senos y cosenos. Aparte que ahí está. Aparte que, como me dice que está elevado al cuadrado, tengo un binomio. Entonces voy a emplear lo siguiente. A más B al cuadrado. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, más o menos el doble del primero por el segundo. Entonces empiezo con él, mira, ve. Cuadrado del primero, 16 seno cuadrado más coseno cuadrado más 2 veces 4 seno por coseno. Ya, pero profesor, 2 por 4 es 8. 8 seno por coseno. Hasta ahí estamos bien. El segundo término, cuadrado del primero, seno cuadrado de x, más 16 coseno cuadrado de x. Y menos 2 veces seno por 4 coseno, menos 8 seno por coseno. ¿Estamos de acuerdo? Los tres primeros es de él, 4 seno más coseno al cuadrado. Ahí tenemos. Si yo me fijo bien, hay un término que se está cancelando, que puedo eliminarlo. ¿Quién? 8 seno por coseno menos 8 seno por coseno. 16 seno cuadrado más seno cuadrado. Recuerda que aquí siempre su coeficiente, ¿quién es? Su coeficiente es 1 y aquí también coeficiente 1. Entonces es 16 seno cuadrado más un seno cuadrado, 17 seno cuadrado más 17 coseno cuadrado. Ahora, por el capítulo de álgebra, factorización, voy a factorizar el término común a ellos dos. Inmediatamente coloco entre paréntesis. Y de nuevo, primera identidad pitagórica. ¿Quién es seno cuadrado más coseno cuadrado?
1. 17 por 1, obviamente que es 17. Alternativa C. ¿Ya? Ahora sí, no te olvides, ejercicio número 4. Reducir E. En este ejercicio, sí. Ahora, tienes que convertir la expresión a senos y cosenos. De nuevo, en ese tipo de expresiones tengo que reducir. Entonces, la única manera, no voy a aplicar pues mínimo común múltiplo, no. Vamos a convertir a senos y cosenos, ¿ya? Toda la expresión a senos y cosenos. ¿Cómo, profesor? Cosecante es un entre seno. Secante es un entre coseno. Tangente es seno entre coseno y cotangente es coseno entre seno. A senos y cosenos. Ahí tengo. Ahora, pero, ¿qué voy a hacer aquí? Mira, lo que yo hago con el primer término es idéntico con el segundo y con el tercero. Voy a emplear solamente con él para aplicar sanguchito, ¿ya? Producto de extremos, producto de medios. El numerador seno de x lo voy a colocar como seno de x entre 1. Y el 1 entre seno de x se mantiene igual. Sanguchito entonces, producto de extremos entre producto de medios. Ah, es seno por seno, seno cuadrado. Pero en el denominador abajo está quedando 1. No lo considero. ¿Cuánto va a quedar solamente? Seno cuadrado de x. Ok, entonces, si aquí quedó seno cuadrado, aquí también va a ser coseno cuadrado de x, de forma análoga que he trabajado aquí. Y aquí, seno por seno cuadrado entre coseno cuadrado. ¿Cómo va a quedar? Mira, a ver. De nuevo, identidad pitagórica. 1. ¿Y quién es seno de x entre coseno de x pero elevado al cuadrado? Lo tengo aquí, mira, ve. Seno de x entre coseno de x es tangente. Y como está elevado al cuadrado, él va a ser tangente cuadrado de x. Por lo tanto, toda esa expresión va a ser 1 más tangente cuadrado de x. Pero, viendo mis identidades, mira quién es 1 más tangente cuadrado. Secante cuadrado de x. Y él vendría a ser la respuesta. Eso quiere decir reducir de una expresión grande y un poco feíta, mira a qué ha resultado todo. ¿Equivalente a quién? A secante de x elevado al cuadrado. Ya, ejercicio número 5. De la misma manera, determinar n para que la igualdad sea una identidad. ¿Ya? Mira todo lo que te... 1 entre coseno cuadrado más 1 entre tangente cuadrado de alfa es igual a 1 entre n más 1 entre cotangente de alfa al cuadrado. No te preocupes, tú haz lo que hemos hecho anteriormente. Trabaja con identidades, lo que hemos visto aquí. Miren, en este caso, tengo 1 entre coseno cuadrado de alfa, tengo tangente cuadrado de alfa, y si yo convierto a senos y cosenos, me va a salir seno entre coseno cuadrado, y luego voy a hacer igual que el ejercicio 4, sanguchito, aquí también. Entonces, mira lo que vamos a hacer, ¿ve? Yo me voy a fijar en mis identidades recíprocas. ¿Qué quiere decir ello? Mira, teoría. Por teoría, ¿la tangente de x es una en cotangente de x? Sí. ¿Qué pasa si yo cambio de lugar? Cotangente sube y la tangente baja. Queda lo mismo por teoría. Cotangente de x es la inversa de la tangente. Eso sale de la identidad recíproca. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo elevo al cuadrado aquí, ¿el que me va a resultar? 1 entre tangente cuadrado es cotangente cuadrado de x. Ya tengo para cambiar aquí. Lo mismo sucede con 1 entre coseno. Si yo cambio de lugar aquí, mira, pero aquí sale inmediato, mira, ve. 1 entre coseno de x, secante cuadrado de x. ¿Ya? Mira, 1 entre coseno, sabemos que es secante. 1 entre tangente, por teoría, es cotangente cuadrado de alfa. Y 1 entre cotangente, de la misma teoría, tangente cuadrado de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, profesor, fíjate, ¿quién te relaciona secante cuadrado con tangente cuadrado? Inmediatamente aquí, mira, ve. O puedo trabajar aquí, pero principalmente con él. ¿Quién es secante cuadrado de alfa? 1 más tangente cuadrado de alfa. Aquí voy a reemplazar.
Mira, secante cuadrado de alfa, 1 más tangente cuadrado de alfa. Inmediatamente a ambos lados de la igualdad elimino tangente cuadrado con tangente cuadrado. Me está quedando 1 más cotangente cuadrado. Pero 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado del ángulo. Entonces aquí sale cosecante cuadrado de alfa. ¿Estamos de acuerdo? La inversa de n. Ahora, n sube y cosecante cuadrado baja. La pregunta es, ¿quién es la inversa de la cosecante? La inversa de la cosecante, ¿quién es? El seno. Y eso también por teoría de aquí de la identidad recíproca. Si cosecante de x es 1 entre seno, por teoría, seno de x, ¿qué va a ser? 1 entre coseno. Entre cosecante, perdón. Lo mismo, intercambio de lugar. Seno sube y cosecante baja. Y si me piden al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, n, ¿quién va a ser? Seno cuadrado del ángulo alfa, que sería la alternativa C. Repito, todo está aquí. La siguiente clase vamos a ver identidades trigonométricas condicionales, pero todo sale de aquí. Alguna propiedad adicional yo te la voy a dar, pero fíjate que mira, ve, todo está aquí. Cambiamos de lugar y ya va a depender de nosotros y de la práctica que tengamos, ¿ya?